presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, señora Erzarin Cousin, y el honor de que haya aceptado presentarla la señora ministra de Fomento, doña Ana Pastor. Querida ministra, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Querida directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, querida amiga Cousin, muy bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la oportunidad que todos van a tener de poder escucharte. Muchísimas gracias. Señor secretario general de la ECIC, señora portavoz del Partido Socialista, señores embajadores, autoridades, señor presidente de Puertos del Estado, señoras y señores, muchas gracias a todos, muchas gracias a los patrocinadores, muchas gracias José Luis por una vez más estar en este foro, en la nueva economía y además presentando a una persona como esta gran mujer. Hoy tengo el placer de presentar a la señora Cousin, una gran mujer, una gran profesional que ha dedicado parte de su vida a trabajar de manera incansable por hacer de este mundo un lugar mejor. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas tiene una larga experiencia, una larga trayectoria, más de 25 años de experiencia directiva en entidades sin ánimo de lucro. Es un honor poder contar con ella, pero sobre todo un honor contar con su trabajo. Como saben, si algo necesita este mundo tan complejo y con tantas desigualdades en el que vivimos, es tener a personas como ella, personas que intercambian ideas, conocimientos, pero sobre todo que luchan por aquello en lo que creen que es un mundo más justo. Y eso es precisamente lo que hoy nos trae a todos aquí, el trabajar todos con determinación para hacer, cada uno a nuestra medida, de nuestra manera, un planeta más justo y más solidario. No soy capaz de imaginar, querida directora, una labor más digna y más encomiable. Esa voluntad permanente de cooperación, esa voluntad permanente y esa biografía digna de elogio. Me gustaría destacar varias cosas de la señora Cousin. En primer lugar, que una mujer muy joven todavía, que nació en Chicago, en el estado de Illinois, y desde muy pequeña se volcó siempre, desde muy pequeña, por ayudar a los demás. Su trayectoria siempre ha estado ligada al mundo de la alimentación y desde sus primeros puestos, los primeros puestos directivos que ocupó, siempre destacó por intentar que los alimentos y las condiciones de vida llegaran favorables, llegaran a todas las personas. Pero me gustaría destacar sin duda su paso por Feed America, conocida por aquel entonces con el nombre de American Second Harvest, que es la mayor organización contra el hambre de Estados Unidos. Especialmente, directora, tu papel en los desastres del huracán Katrina o del huracán Rita que conmovieron a todo el mundo. Como todos recuerdan, fue una gran tragedia que se cobró muchas vidas y dejó millones de personas sin hogar. La intervención de Second Harvest y la intervención de la señora Cousin fue clave para los más necesitados. En los 5 años posteriores al devastador fenómeno meteorológico, la organización repartió más de 62 millones de kilos entre la población afectada. Su gestión, llevó a doblar los ingresos de la organización, demostrando su excelente administración de los recursos. Enhorabuena, querida amiga. Ella fue nombrada embajadora de los Estados Unidos de América ante los organismos de las Naciones Unidas y jefe de la misión de Estados Unidos en los organismos de la ONU en Roma. Toda esa experiencia, todo ese background, todo ese bagaje siempre lo ha depositado en los que más lo necesitan. Pero sin duda lo que más me gustaría destacar hoy aquí de ella es los programas de agricultura sostenible que han ido dirigidos sobre todo no solo a socorrer en los momentos peores, sino a ayudar
a que se salga adelante, a que las personas salgan adelante por sus propios medios. Y eso es lo que ha hecho y sigue haciendo en muchos lugares del mundo. Ha reformado el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial para hacerlo más ágil y más eficiente. Ha hecho también una labor, desde luego, inigualable en la desigualdad entre hombres y mujeres, que es una de las principales causas y efectos del hambre y de la pobreza. Solo darles un dato: el 60% de la población que padece hambre crónica en el mundo son mujeres y niñas, y el 20% son menores de 5 años. Por eso, lograr la igualdad entre hombres y mujeres ha sido, sin duda, también una de las metas que ella quiere alcanzar. Favorecer a la mujer y contribuir al equilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres. Querida directora, desde aquí, desde nuestro país, hay muchas organizaciones no gubernamentales, la ECIC, Gonzalo Robles al frente con un gran equipo, como los que le han precedido. Trabajamos todos por lograr esos objetivos que tú persigues, pero sobre todo trabajamos por hacer un mundo mejor. Y por eso te agradecemos mucho tu visita a España, que mañana estemos en Las Palmas de Gran Canaria, después de firmar el convenio, para que el gran almacén, el gran depósito, el gran banco de alimentos para toda África pueda estar en nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de poner un pequeño grano de arena. Sin duda se necesitan muchos más. Gracias por tu trabajo, gracias por lo que has hecho y gracias desde aquí todos, no solo los más de 1.100 trabajadores que trabajan en la ECIP, que trabajan nuestra gente en 38 países y nuestras organizaciones no gubernamentales, sino en nombre de todos los españoles, si es que puedo, de la solidaridad de este país. Gracias por ser como eres y gracias sobre todo por haber llevado a cabo esta grandísima labor. Y tú tienes la palabra. Welcome to Caucin and very, very good travel to Las Palmas. Okay, thank you very much. Minister Pastor, Pastor, excelencias, distinguidos invitados, señoras y señores, ministra, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa, muy, muy generosa. Usted me ha dado las gracias por mi trabajo, pero no es mi trabajo, es nuestro trabajo. Es un trabajo que hacemos todos juntos. Por eso les agradezco la oportunidad de estar hoy aquí para compartir una serie de cosas con ustedes. Quisiera comenzar dando las gracias a la Nueva Economía Forum por su amable invitación a hablar ante ustedes hoy. Se trata de mi primera visita oficial a España, como bien ha dicho usted, y España es un país muy importante que desempeña un papel crucial a la hora de hacer un llamamiento para que haya un compromiso político global para poner fin al hambre. Y como ha dicho la ministra en su introducción, España es un país que tiene un alto nivel de compromiso para poner fin al hambre. Es un país cuya gente apoya al Programa Mundial de Alimentos, que apoya a los gobiernos y a todas las personas que intentamos poner fin al hambre. Por eso creo que es muy oportuno que esté hoy aquí en España, ya que durante 20 años el apoyo que ha dado España al Programa Mundial de Alimentos nos ha permitido llegar a millones de hombres, mujeres y niños en momentos de crisis aguda. Y sí, incluso en este difícil clima económico a nivel mundial, el pueblo español ha seguido apoyando una y otra vez al Programa Mundial de Alimentos, al programa o al sistema de Naciones Unidas. Y sobre todo España ha seguido ayudando a la gente más pobre y más hambrienta del mundo, a los que atendemos desde el Programa Mundial de Alimentos. España también ha delegado en el Programa Mundial de Alimentos para que hagamos muchas más cosas y para ir más allá de realizar programas meramente humanitarios, reconociendo que la alimentación por sí sola no es la respuesta y que a veces
El distribuir comida de forma directa ni siquiera es la respuesta adecuada. España ya desde el principio decidió invertir en nuestros esfuerzos, los esfuerzos del Programa Mundial de Alimentos, o PMA por sus siglas, para diseñar programas innovadores como el de metálico y vales, etcétera, mejorando no solamente la eficiencia y efectividad del Programa Mundial de Alimentos, sino al mismo tiempo ayudando a fortalecer las economías locales y los mercados locales. Reconociendo que los gobiernos no pueden prepararse para una crisis durante una crisis, España ha invertido también en la capacidad de respuesta y de preparación del Programa Mundial de Alimentos, ayudando al PMA a ofrecer esa capacidad que quieren los gobiernos y que merecen las comunidades. Mañana, como ha dicho la ministra, va a ser un gran honor para mí, un privilegio, inaugurar, junto con el Gobierno de España, el nuevo almacén de respuesta humanitaria de Naciones Unidas en Las Palmas. Lo que no ha dicho la ministra es, junto con la apertura de este almacén por parte de España, vamos a tener toda una red de respuesta ante crisis humanitarias que permitirá atender cualquier desastre en cualquier lugar del mundo en 24 o 48 horas. Así que sí, yo estoy aquí. Estoy aquí no solo porque me hayan invitado, sino que he venido para agradecer al Gobierno y al pueblo de España por todo su apoyo. Por otra parte, también estoy aquí para hacer un llamamiento y emitir una señal de alerta sobre el hambre, no solamente porque hay un número creciente de personas que tienen necesidades agudas e inmediatas, gente que vive en países como la República Centroafricana, Siria, Sudán del Sur. No solo eso, quiero hablar también de esa crisis silenciosa que es la infranutrición, que afecta a gran parte de la comunidad global y que lentamente, de una manera muy callada, está socavando el futuro de todo el mundo, el futuro del mundo en términos económicos, intelectuales y sociales. El mundo necesita el apoyo continuado de España, de su gente, y necesitamos también toda la experiencia que tenéis aquí. Para aquellos que no nos conozcan, el Programa Mundial de Alimentos, o PMA por sus siglas, es la agencia humanitaria más grande del mundo que lucha contra el hambre en todo el mundo. A mí siempre me sorprende, cuando vengo a eventos como este, ver que la gente conoce ACNUR, conoce UNICEF, pero nunca han oído hablar del Programa Mundial de Alimentos. Y de hecho, en momentos de crisis, nosotros hacemos lo que es realmente más urgente para salvar las vidas de millones de mujeres, hombres y niños afectados por guerras, conflictos y desastres. Pero hacemos muchas otras cosas, colaborando con las comunidades, colaborando con las familias, alineándonos con los gobiernos y el sector privado para poner fin a ese ciclo intergeneracional de hambre y malnutrición. Y aún así, ¿no han oído hablar ustedes de nosotros? Lo cierto es que cada año, desde el Programa Mundial de Alimentos, ayudamos entre 80 y 100 millones de personas. El año pasado llegamos a aproximadamente 80 millones de personas en 75 países, y entre ellos se incluyen 18 millones de niños y niñas que recibieron comidas escolares. Este año, desgraciadamente, vamos también a tener que ayudar y llegaremos a ayudar a aproximadamente 100 millones de personas. Pero eso es un trabajo que no hacemos solos. El PMA, el Programa Mundial de Alimentos, tiene una financiación al 100% voluntaria. No recibimos contribuciones de gobierno. Sin embargo, nuestros principales contribuyentes son los contribuyentes que pagan impuestos a los gobiernos en todo el mundo a través de contribuciones voluntarias que nos tenemos que ganar cada año a través de nuestros resultados, a través de nuestro esfuerzo continuo. Estamos trabajando actualmente para ampliar el apoyo del sector privado, y esa es la razón por la que estoy encantada de participar en esta conversación que tenemos hoy, porque lo cierto es que solamente un 7% de la financiación que tenemos viene del sector privado y de personas a título individual, personas físicas. Esa es una cifra que queremos aumentar. Tenemos que aumentar esta cifra, porque lo cierto es que las necesidades que tenemos representan 6.400 millones cada año, y el año pasado solamente conseguimos recaudar 4.400 millones. Eso significa que nos quedamos
cortos. Necesitamos 2.000 millones más en el Programa Mundial de Alimentos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las raciones que ofrecemos son menores, el número de niños a los que damos comidas escolares es menor del que debería ser, etcétera, etcétera. Por eso cuando venimos a reuniones como esta, queremos que la gente conozca lo que hacemos, que sepan lo que es el Programa Mundial de Alimentos y el tipo de trabajo que hacemos. Señoras y señores, hoy me gustaría dedicar algo de tiempo a analizar 3 áreas de nuestro trabajo, temas que exigen nuestra atención. Las 3 áreas clave de la crisis del hambre y de la crisis de nutrición que asola al mundo. De esto es de lo que me gustaría hablar hoy, porque cuando les dé esta información, espero que reconozcan el valor que puede tener el apoyar al Programa Mundial de Alimentos como organización. Así que primero hablaré del ámbito, del impacto del hambre, la actualidad, del problema de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y después hablaré de los pasos más importantes que intentamos dar para llegar a un mundo sin hambre, los pasos que tenemos que dar para lograr poner fin al hambre. Y finalmente hablaré de la importancia de establecer metas en este esfuerzo global para erradicar el hambre de aquí al año 2015 y más allá. Permítame que comience diciendo que el hambre pone fin a millones de vidas de niños, mujeres y hombres. 842 millones de personas sufren hambre. 1 de cada 8 personas en todo el mundo no tienen suficiente comida diaria. Un 98% de estas personas viven en países desarrollados y un 60% son mujeres. Y 1/4 parte de todos los niños de menos de 5 años no crecen lo que podrían crecer. Y esta es una patología irreversible y prevenible que tiene consecuencias a lo largo de toda la vida. Lo cierto es que estos niños y niñas que sufren un retraso en el crecimiento tienen peores resultados en la escuela y cuando maduran se casan antes, tienen más niños, tienen salarios más bajos, tienen una mala salud y por lo tanto están condenados a vivir una vida de pobreza. Lo cierto es que esto se produce en todos los países, países como Afganistán, Guatemala, Etiopía, Malawi, Yemen, etcétera, y podría continuar dando muchos otros ejemplos. Más de 1 de cada 2 niños sufre raquitismo o algún tipo de retraso en el crecimiento. No hay más que fijarse en la persona que tienen a su lado e imagínense que 1 de cada 2 personas que tienen aquí, de las que están aquí, imagínense que sufrieron raquitismo. Imagínense vivir en uno de estos países donde el raquitismo afecta a tanta gente que va a aprender menos, a ganar menos, comunidades que nunca van a poder desarrollar todo su potencial. Pero el daño no se queda ahí, no afecta solo a personas físicas o a países en particular. El crecimiento económico a nivel global se ve afectado por la infranutrición o la malnutrición, que cuesta más de 2 o 3 puntos del Producto Interior Bruto cada año, el equivalente a 1.600 billones de euros cada año. Y sí, yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que el coste del hambre es excesivamente elevado. Por supuesto que la carga de este coste no se comparte de forma equitativa. Los más pobres, las naciones más pobres, son los que pagan el más alto precio por el hambre y la malnutrición. Por ejemplo, en Latinoamérica se calcula que el hambre cuesta hasta un 11% del Producto Interior Bruto de Guatemala y Honduras, mientras que en Etiopía el coste es incluso superior. Estamos hablando de un 16% del Producto Interior Bruto. Países que no se pueden permitir una carga financiera adicional como esta. A veces el impacto del hambre es incluso mayor, incluso más severo. Hablamos de entornos frágiles, degradados, donde la mayoría de la gente pobre y con hambre sufre este hambre año tras año, donde el hambre además amenaza la estabilidad nacional. La región del Sahel es un buen ejemplo de ello. Cuando me reuní con el presidente de Níger, me dijo: la seguridad alimentaria es seguridad en el Sahel. Cuando nuestro pueblo no tiene suficiente comida para llevarse a la boca, cuando nuestros niños están desnutridos y malnutridos, no podemos mantener la estabilidad en el país, porque el hambre
El estancamiento económico, la inestabilidad política y la inseguridad en general tiene efectos dominó muy negativos en toda la región y fuera de la región incluso. Una única buena cosecha no se traduce en una mejora para estas familias tan pobres. Los precios de los alimentos son muy altos, el nivel de deuda aumenta y, por lo tanto, se producen crisis recurrentes y todo ello tiene su precio. 2 años después de la gran crisis alimentaria del Sahel, aproximadamente 20 millones de personas de esta región del sur de África sufren inseguridad alimentaria y algunas de las familias más afectadas están en Chad, Mali, Mauritania y Níger. Y a la hora de explicar el impacto del hambre hoy, enseguida nos damos cuenta de que sin seguridad alimentaria, sin una buena nutrición, nunca conseguiremos estabilidad ni desarrollo, esa estabilidad y desarrollo que necesita el mundo. Lo cierto es que no hay solución fácil. No hay respuesta fácil a este problema. Pero, sin embargo, sí que hay respuestas, sí que hay soluciones. Las soluciones existen. Se puede hacer, se puede lograr. En realidad, hace 50 años, cuando empezó a funcionar el Programa Mundial de Alimentos, el país que más apoyo recibía del Programa Mundial de Alimentos era China. Y sabemos qué es lo que ha ocurrido, cómo ha crecido China y qué oportunidades hay hoy allí. Otro país que recibió muchísimo apoyo del PMA fue Corea del Sur. Hoy, Corea del Sur está entre los 10 principales donantes al Programa Mundial de Alimentos. O sea que realmente las cosas se pueden hacer, se pueden lograr. Existen soluciones. Y eso me lleva a la segunda parte de mi presentación, el reto de eliminar, poner fin al hambre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Hoy, afortunadamente, somos conscientes no solo del coste del hambre, sino de qué tenemos que hacer para poner fin al hambre. Hoy, más que nunca, tenemos los medios, la ciencia, el conocimiento y la tecnología necesarias para solucionar el problema del hambre de una vez por todas. Podemos hacerlo a lo largo de nuestra vida. En el año 2012, en la cumbre de Río, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presentó el reto de cero hambre global, que planteaba la solución a los siguientes problemas. Queremos tener cero de raquitismo en niños, 100% de acceso a suficiente comida todo el año y para todo el mundo. Se dijo allí que todos los sistemas alimentarios son sostenibles y hay que hacer agricultura inteligente y adaptada al clima, no cualquier tipo de agricultura. 100% de aumento de productividad, 0% de pérdida y desperdicio de comida, que no se desperdicie ni un solo gramo de comida. Porque hay muchos lugares, por ejemplo en Zambia, donde un 40% de las cosechas se pierden por la manipulación después de haber cosechado, por la falta de infraestructura, de almacenes, de acceso a los mercados. Así que, evidentemente, las respuestas no son fáciles, pero son factibles. Así que, ¿por dónde empezamos? Una buena nutrición es el primer paso. Y todo ello empieza en los primeros 1000 días de vida, cuando el acceso a suficiente nutrición es esencial. Los efectos del raquitismo duran toda la vida, por eso es importante llevar a cabo intervenciones específicas para mejorar la nutrición de aquellos que están en situación de riesgo, por ejemplo, niños de menos de 2 años, niñas adolescentes, mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia. No hay otra manera de poner fin al ciclo de infranutrición y proteger a la siguiente generación que actuando los primeros 1000 días de vida. Hay que aumentar también la producción agrícola. Se trata de un tema relacionado con la economía y no solamente con el bienestar, la protección social y los derechos humanos. Cuando hablamos del hambre, debemos cerciorarnos de que todo el mundo tenga acceso a alimentos nutritivos y sanos. Y esto puede lograrse mejorando la disponibilidad. Y para eso hace falta mejorar y aumentar la producción agrícola. En cuanto a los niños,
podemos apoyar el aprendizaje de una buena nutrición con programas de comidas escolares, ayudando a que los niños sigan en la escuela, que no la abandonen. Sin embargo, para eliminar la infranutrición y el raquitismo, tenemos que asegurarnos de que nos centramos sobre todo en las niñas, dar acceso a las niñas a comida sana en las escuelas, porque sabemos que si mejoramos el acceso a una buena nutrición y si aumentamos la producción agrícola, también es importante centrarnos en poblaciones muy concretas. Cuando hablamos de acceso, hay que centrarse en poblaciones muy concretas. Y cuando hablo de poblaciones concretas me refiero a gente vulnerable como niñas adolescentes, mujeres en periodo de lactancia materna, embarazadas y niños de menos de 2 años. O sea que aumentar la producción agrícola es importante y eliminar el raquitismo, ofrecer acceso a comida nutritiva, alimentos nutritivos. Y también tenemos que pensar en eliminar cualquier tipo de desperdicio y residuo. Ya lo hemos dicho antes. Y cuando hablamos de desperdicio nos referimos a lo que ocurre en muchas comunidades del mundo. Tenemos que resolver el problema del desperdicio en comunidades urbanas, porque pensar en cuánta comida desperdiciamos y malgastamos y tiramos por la ventana cada día. En los países europeos, en las zonas urbanas, se pierde muchísima cantidad de alimentos a los que no pueden acceder otras personas. En el caso de las comunidades, también podemos invertir en una serie de programas de seguridad que nos ofrecen la oportunidad de transferir dinero y otros planes y sistemas que ayudan a proteger a los más vulnerables en zonas urbanas y rurales, para que no se vean tan afectados por el impacto de la crisis. Una crisis que puede afectar muchísimo a su capacidad de acceder a alimentos. Pero también traigo buenas noticias. Desde el punto de vista de la inversión, vemos que cuando se elimina el hambre y la infranutrición, la rentabilidad es enorme. La evidencia es clara. Los programas de protección social, de nutrición, la eliminación de este derroche y desperdicio, tienen muchas ventajas económicas. Por ejemplo, por cada euro que se invierte en una intervención nutricional para reducir el raquitismo, los beneficios varían entre 4 euros en la República Democrática del Congo a 48 euros en Indonesia. Pero hay otro reto también al que tenemos que enfrentarnos. Me refiero a la desigualdad de ingresos, que es una causa muy importante que hace que mucha gente pobre no pueda satisfacer sus necesidades alimenticias. Muchos de los pobres del mundo dedican hasta 3/4 partes de sus ingresos a alimentos, y la reciente crisis del precio de la comida ha mostrado cuán volátiles pueden ser los precios de los alimentos y cómo esto puede erosionar el poder adquisitivo de familias con bajo nivel de ingresos. Por eso necesitamos un crecimiento económico inclusivo e incluyente para poner fin a las desigualdades, ayudando a resolver el problema del hambre y mejorando la salud, la educación y los dividendos sociopolíticos. Pero eso no es suficiente. Uno de los principales retos, a pesar de que conocemos las respuestas a todos estos problemas relacionados con el hambre y la malnutrición, es ofrecer igualdad en el nivel de ingresos. Y aquí hay un reto que es el de la resiliencia, como decimos en inglés. Las familias más vulnerables y pobres del mundo necesitan un cambio transformativo para mejorar su resiliencia y resistencia a los shocks y las crisis que suelen causar grandes problemas en las vidas de estas personas que tampoco tienen. Por supuesto, cuando hablo de resistencia y resiliencia, esta palabra significa distintas cosas según con quien hable. Pero en realidad yo a lo que me refiero es ayudar a la gente a cambiar su propia vida, a conseguir esa estabilidad que todos nosotros conocemos en nuestra vida. Todos tenemos un seguro, todos tenemos una cuenta en el banco, que son redes de seguridad, colchones que amortiguan cualquier tipo de crisis y de choques, ¿no? Los pobres más vulnerables no gozan de estos lujos. Y lo que necesitamos es crear un colchón
para estas poblaciones de manera que ellos puedan estar vacunados contra la crisis, protegiéndole para que no sucumban ante una crisis y vuelvan a caer en el problema de la inseguridad alimentaria. Desde muchos puntos de vista, esto no es nada nuevo para una agencia como el Programa Mundial de Alimentos. Durante muchos años hemos salvado vidas al mismo tiempo que intentábamos poner fin a ese ciclo vicioso de la pobreza y el hambre. Permítanme que les hable de uno de estos proyectos en Guatemala, en el pueblo de Santa Rosa, el proyecto número 2585. En el año 1988 estuvimos allí para ayudar a la gente ofreciéndoles alimentos para que pasaran esa mala racha. Pero también trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno local y con la comunidad. Ayudamos al gobierno a construir instalaciones para conservar el suelo, para hacer reforestación y crear huertas familiares. Y gracias a sus esfuerzos, los agricultores de esa región pudieron empezar a producir suficientes alimentos como para alimentarse ellos mismos y vender parte de su producción. Nos dijeron que había logrado aumentar la producción en un 300%. A medida que fue pasando el tiempo, la comunidad empezó a adquirir cada vez más fuerza y el Programa Mundial de Alimentos pudo dejar de ofrecerles asistencia justo antes del año 2000. Pero la historia no acaba ahí. 5 años después, cuando el huracán Stan asoló la región en el año 2005, causó un daño enorme a todo el país de Guatemala. Pero Santa Rosa estaba protegida. Su pueblo estuvo protegido. Los proyectos de conservación de agua y suelo que habían puesto en práctica en la región mitigó los efectos del huracán. Las mujeres y los hombres de Santa Rosa estaban preparados para actuar y demostraron su resiliencia, su resistencia. Pero la historia no acaba ahí. Yo estuve en Santa Rosa en diciembre del año 2011 y me reuní ahí con una de las agricultoras que estaba en su huerto con su marido, donde llevaba trabajando 11 años. Yo le pregunté, bueno, sabiendo por todo lo que habéis pasado, ¿qué es lo que ha marcado la diferencia? ¿Cómo te ha ayudado el Programa Mundial de Alimentos? Y me dijo, riendo y con su marido sonriendo, bueno, pues ha significado que mi marido no ha tenido que emigrar a Estados Unidos para alimentar a nuestra familia. Eso ha significado que se ha podido quedar aquí con su familia y hemos podido alimentar a nuestros hijos gracias a lo que producimos en nuestro propio suelo, en nuestro propio huerto. Y esa es una historia que nosotros podemos duplicar, que podemos hacer a escala mundial. Hoy podemos hacer muchas más cosas para ayudar a la gente a adquirir esta resiliencia y esta resistencia. Pero para ello hace falta inversión. Es importante que trabajemos en estos programas de recuperación y desarrollo de una manera no lineal. Tenemos que ir más allá de ofrecer solamente apoyo directo y prestar servicios. Debemos instaurar sistemas y programas de protección social para ayudar a la gente a huir de este ciclo vicioso que es el hambre, para poder enfrentarse a las tormentas de la vida, porque sabemos que debido al cambio climático cada vez hay más daño y más destrucción. He compartido con ustedes algunas de las muchas maneras a través de las cuales podemos eliminar el hambre, y hay muchas más. Y sé que muchos de los que estáis hoy aquí estáis apoyando otras estrategias. De hecho, todo lo que he comentado hasta ahora lo que requiere son alianzas muy amplias, muy grandes, porque una organización por sí sola, un gobierno por sí solo, una empresa por sí sola, no puede conseguir todos estos objetivos. Y con esto llego a la tercera y última parte de mi presentación de hoy. A medida que nos acercamos a los objetivos del desarrollo del milenio, tenemos que continuar trabajando en la eliminación del hambre, del raquitismo, y tenemos que ayudar a crear sostenibilidad en la agricultura como objetivos específicos, independientes, que forman parte de los objetivos de desarrollo del milenio.
Una vez escogidos estos nuevos objetivos inspirarán nuestros debates, influirán en nuestras políticas y nos ayudarán a desarrollar acciones para las décadas venideras. Recuerden que los objetivos de desarrollo del milenio han sido relevantes porque gente como vosotros habéis hecho que así lo sean, trabajando a través de la sociedad civil, a través de los gobiernos. La sociedad civil y los Estados miembros pueden crear nuevas metas de desarrollo, metas transformadoras y sostenibles que permitan alcanzar nuevas metas, metas que tengan en cuenta los más pobres y más vulnerables para poder conseguir mayores niveles de nutrición y seguridad alimentaria. Porque lo cierto es que la seguridad alimentaria y la nutrición son las llaves capaces de abrir la puerta al desarrollo infantil y a un mejor futuro económico. Y sí, para esto hace falta un nuevo planteamiento. Y es importante que todos colaboremos y trabajemos a través de distintas disciplinas y que aprovechemos todo el poder y la fuerza que tiene la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado también. De esta manera podremos actuar de la forma correcta en el momento adecuado para conseguir un hoy más seguro y un mañana más sólido. Y ahora quisiera concluir contándoles una anécdota. La anécdota de un viaje que hice a Bangladesh. Estaba yo en Bangladesh visitando una serie de programas del Programa Mundial de Alimentos y fui a una escuela donde tenían un programa de alimentación escolar. Allí los niños recibían asistencia alimentaria del PMA, del Programa Mundial de Alimentos, como parte del programa educativo que reciben en la escuela. Y cuando pregunté a los niños qué querían ser de mayores, empezaron a levantar la mano varios niños y todos ellos dijeron que querían ser o bien médicos o enfermeras o enfermeros o profesores, porque eran los únicos profesionales que conocían. Y tenían grandes sueños, grandes metas. Niños cuyos padres eran pescadores, agricultores, gente que trabajaba con un salario minimísimo. Aún así tenían grandes sueños, grandes ambiciones. Luego entraron en el auditorio y hicieron lo que suelen hacer los niños cuando vas a visitar un colegio, ¿no? Me dieron fotos, dibujos que me habían hecho. Uno de esos dibujos era yo, que la verdad es que se parecía un poco, pero de una manera un poco interesante, ¿no? Otro dibujo que me entregaron era un dibujo de los niños de la clase recibiendo alimentos del Programa Mundial de Alimentos. Luego bailaron un poco. Estamos hablando de 200 niños que empezaron a cantarme en inglés. We shall overcome, lo superaremos. Y cantaron la canción con una pasión que alguien como yo de Estados Unidos, que ha oído esa canción miles de veces, de gente que pensaba que el futuro podía ser mejor, bueno, la verdad es que me quedé alucinada, ¿no? Porque lo cierto es que esta canción habla de distintas cosas, ¿no? Estos niños que me cantaron la canción realmente pensaban que el futuro iba a ser mejor, que su futuro sería más brillante, que ellos tendrían otras oportunidades, que crecerían con un mayor nivel de salud. Y es nuestra responsabilidad el hacer realidad esos sueños. Y yo creo que trabajando juntos lo podemos lograr, porque además es necesario. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, señora Kasim, por su intervención, sin duda muy interesante, que agradecemos mucho, y vamos a plantearle algunas de las preguntas que nos han llegado. ¿Ok? Bien.
Algunas de las preguntas que nos han llegado de los asistentes a este desayuno. Si sabemos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. No. Vamos a cambiar el traductor a ver si así es posible. Channel 5, please. Yes. Sí, ahora sí. Muy bien. Agradecíamos la intervención, señora Cassin, por su interés y por lo que supone de aviso a las conciencias de la sociedad. Y la primera cuestión que le planteamos es la siguiente. Si sabemos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar para erradicar el hambre en el mundo, usted lo ha dicho en esta intervención, ¿por qué no lo hacemos? ¿Eso es posible hoy por hoy o puede considerarse un wishful thinking? Yo no creo que sea wishful thinking, no creo que sea una utopía para nada. La realidad es que las respuestas no son fáciles. Somos una sociedad que siempre busca respuestas fáciles. Si doy un dinero hoy, quiero que la solución llegue mañana. Pero estamos hablando aquí de problemas que han afectado a nuestra civilización de siempre, desde que la historia se escribe. Pero lo cierto es que nunca habíamos tenido el tipo de comunicación que tenemos hoy, no tenemos los datos científicos ni el acceso a la información que tenemos hoy. Por eso, sabemos que lo que hace falta es una inversión sostenida y no solamente un objetivo de conseguir un resultado. No estamos hablando de llenar estómagos. No, queremos resultados con mayúscula, que cambien las oportunidades de que goza la gente. Yo he hablado de 5 áreas en las que hay que trabajar. Aumentar la producción agrícola, reducir o eliminar el raquitismo, dar acceso a comida que alimenta, nutritiva, eliminar el despilfarro. Todas estas son áreas en las que hay que invertir a lo largo de muchos años. Y todos tenemos que colaborar, trabajar juntos para conseguir estos resultados con mayúscula. Empezando por el nivel nacional, reconociendo que las soluciones no son globales, sino específicas para las distintas regiones o países donde vive y trabaja la gente, para llegar a esos resultados e invertir a largo plazo. Y para eso hace falta compromiso y voluntad pública global. Creo que es fácil decirlo, pero luego hacerlo es más difícil. Estamos de acuerdo en eso, sin duda. ¿Qué lugar ocupa España, señora Cassin, en el ranking mundial de compromiso con la erradicación del hambre y de la infranutrición? ¿Dónde está nuestro país? Bueno, en los últimos 20 años, España ha estado entre los 10 principales donantes del Programa Mundial de Alimentos. Desgraciadamente, debido a la actual crisis financiera en España, su posición ha cambiado, pero esperamos que vuelva ese grupo de los 10 primeros dentro de poco. Y esto quiere decir que no podemos solamente recurrir a los gobiernos, sino que también tenemos que hablar con el sector privado, con las personas físicas, para que aumenten sus contribuciones al Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones. Aparte del drama del tercer mundo, que es muy conocido, que usted ha relatado aquí en su intervención, ¿no es gravemente preocupante la extensión del hambre en países del primer mundo, por ejemplo en Europa, especialmente en lo referido a los niños? Respuestas. Primero, sí. El hambre definitivamente afecta a gente también fuera del tercer mundo. De hecho, el mayor porcentaje de estos 840 millones de personas con inseguridad alimentaria están en Indonesia, China e India, que todos consideramos que son países de renta media, ¿no?, de ingresos medios. Por eso el Consejo, el Comité del Programa Mundial de Alimentos,
nos ha permitido a partir de ahora trabajar en países con renta media. La diferencia entre trabajar en estos países que tienen un nivel medio de renta y los países en desarrollo es que estos países con unos ingresos medios o renta media cuenta con resultados para invertir en programas como el nuestro. Lo que no tienen es la capacidad para diseñar aquellos programas que son necesarios para crear esos colchones, esas redes de seguridad, esos programas de protección social y llegar a esas comunidades que lo necesitan. Por eso, nosotros colaboramos con gobiernos y organizaciones comunitarias de esos países una vez que nos lo piden sus gobiernos y con inversión y recursos de esos mismos países. Porque lo que no hacemos es pedir a los donantes que nos den apoyo monetario para trabajar en estos países que tienen una renta media, ¿no? En los países de alto nivel de renta lo que tenemos, por ejemplo, en países como el mío, en los países europeos, son programas que llamamos de colchón de seguridad, ¿no? Programas de beneficencia del sector público y del sector privado. Ahí tenemos herramientas para ayudar a la gente que es víctima de estas crisis, para que puedan tener acceso a un sistema que satisfaga sus necesidades de nutrición y alimentación. Y esto es lo que yo suelo decirle a los gobiernos que dicen, pero si aquí también tenemos pobres. Yo siempre les digo, sí, pero también tenéis los sistemas necesarios para hacerles frente, cosa que no tienen otros países por falta de recursos, falta de capacidad, ¿no? Ha hablado usted en su intervención de un problema muy grave, como es el desperdicio de alimentos, y la pregunta sería si no haría falta un programa mundial contra ese desperdicio de alimentos y si podría impulsarlo Naciones Unidas haciendo un llamamiento a los gobiernos nacionales. La respuesta es que sí. Y de hecho hay un nuevo informe que acaba de publicarse, lo ha publicado la Organización Medioambiental de Naciones Unidas junto con la FAO, que es una de las agencias que está en Roma, como saben, trabajando para eliminar el hambre. Y estas dos organizaciones han publicado recientemente un informe donde hablan de los retos y los problemas que causa el derroche y el desperdicio. Y habla de poner fin a esa situación, a ese desperdicio. O sea que sí, está en Internet además y sugiero que a los que les puede interesar que lo vean en Internet. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es cerciorarnos de que, como miembros de la Comunidad de Naciones Unidas, hacemos más por hablar del problema del desperdicio y de las soluciones para poner fin a esta situación. Algo referido a los precios de los alimentos. ¿No es un gran problema hoy que la comida poco saludable sea mucho más barata y accesible que los alimentos más necesarios y más sanos? No voy a meterme en problemas con la industria alimentaria, pero la realidad es que tenemos un problema mayor que el del precio de la comida, ¿no? El precio de los alimentos. El mayor reto está en la educación. Tenemos que educar a la población en lo que es comida sana. Porque con demasiada frecuencia, cuando la gente tiene acceso a comida sana versus la alternativa, eligen los alimentos más sanos. No, perdón, los menos sanos. Aunque tengan opción y posibilidad de elegir la más sana, eligen la menos sana. Y lo vemos en India y en México, donde se enfrentan ahora una doble carga. Por un lado, la malnutrición o infranutrición, niños que siguen sufriendo raquitismo, y por otra parte, exceso de nutrición. El problema que es la obesidad. Y eso es porque no educamos bien a nuestras poblaciones sobre lo que constituye un alimento sano. Por eso, cuando la gente tiene más dinero, inmediatamente empiezan a tomar azúcares, sales y comida rica en grasas. Porque es lo que come la gente próspera y rica. Así que, bueno, yo esta conversación la he tenido con fabricantes de alimentos y con líderes de la comunidad nutricional. Siempre les digo que tenemos que mantener una conversación global que tenga eco a todos los niveles sobre la necesidad de educar a las comunidades sobre lo que constituyen alimentos sanos y cómo
hacer que los alimentos sanos sean más ricos, más accesibles y más asequibles. Este es el tipo de trabajo que intentamos hacer en ese ámbito. Una pregunta personal, señora Cassin. ¿Cómo es posible asumir el horror que ha tenido ocasión de contemplar en niños en tantas partes del mundo? En muchos sitios he estado a punto de llorar viendo la situación, pero siempre digo a mi gente, yo no hago fotos con niños hambrientos. Lo cierto es que la gente desconecta. Hemos visto tantos niños con hambre y en las fotos. Yo lo que hago es hacer fotos de niños sanos, gorditos, sanos, porque ese tipo de fotos son las que transmiten el mensaje de que podemos marcar la diferencia, que podemos cambiar el futuro de estos niños. Llorar no sirve de nada. No ayudo a la gente a la que pretendo ayudar si me pongo a llorar. Y además salgo fatal cuando se me corre el rímel porque estoy llorando. Salgo fatal en las fotos. Con lo cual, lo que tengo que hacer y lo que hago cuando me encuentro en estas situaciones es hablar de cómo hemos cambiado la vida de mucha gente. Esa es la forma de marcar la diferencia. Y así es como gente, como los que estáis aquí, os empezaréis a interesar en el tipo de trabajo que hacemos. Porque reconoceréis que no está todo perdido, que hay una forma diferente de actuar, que podemos conseguir resultados diferentes, un futuro diferente y que no hay lugar para las lágrimas. No, lo único que hace falta es trabajar y duro. Marco Esteban. ¿Qué valoración hace, señora Cassin, del compromiso con el hambre y los pobres que manifiesta continuamente el Papa Francisco? I'm a Pope. Yo soy una groupie del Papa, ¿eh? Soy una superfan del Papa. He tenido ya 4 audiencias con el Papa. Cuando me ve ya me dice ¡hola! Como si me conociera de toda la vida. Bueno, en serio. La primera vez que me reuní con el Papa Francisco fue después de un viaje a Siria. Cuando, bueno, la gente de su gabinete me llamó por teléfono y me dijeron, el Papa ha leído sobre tu viaje a Siria y quiere que vengas a contarle qué has visto y qué puede hacer él para ayudar. Y a mí me resultó alucinante que el Papa me llamara y me diera una audiencia a mí sola durante 20 minutos para que le contara sobre lo que estábamos haciendo. Y no solo quería oír hablar de Siria. Bueno, le interesaba más hablarme a mí que escucharme, pero bueno, yo también estoy encantada de oírle. Por otra parte, cuando empezamos a hablar, él reconoció que su oficina, entre comillas, le proporciona, o su cargo, perdón, le proporciona un púlpito muy importante desde el que hablar. Y veréis que en todos sus discursos siempre habla de poner fin al hambre, de eliminar el hambre, de la responsabilidad que todos tenemos de enfrentarnos al problema que es el hambre, erradicar el hambre. No creo que lo haga porque yo le influyera, estoy seguro de que muchas otras personas le han transmitido ese mensaje, pero a mí me hace sentir bien ver que el Papa estaba dispuesto a oír hablar a un representante de una organización que la mayoría de la gente ni conoce. Actualmente estamos trabajando con la gente de su gabinete sobre la posibilidad de crear una app, una aplicación para eliminar el desperdicio de alimentos, para que la gente se pueda comunicar y decir, tengo comida que me sobra, podéis recogerla en tal sitio, en tal otro, podéis depositarla en tal sitio, en tal otro. La verdad es que es un hombre de su época. Cuando hablamos de la oportunidad de erradicar el hambre, el Papa me dijo, yo formo parte de esta lucha y voy a utilizar mi cargo y mi tiempo en este cargo para conseguir este objetivo de erradicar el hambre. Yo creo que más no se puede pedir, ¿no? Mañana va a estar en Las Palmas con la ministra de Fomento y le pregunta a Nicolás Castellano de la cadena SER por la nueva plataforma del Programa Mundial de Alimentos en Las Palmas de Gran Canaria, qué papel va a jugar a corto plazo y si tiene capacidad para enviar ayuda inmediata a crisis como las de Sudán del Sur o República Centroafricana.
Este almacén de respuesta humanitaria de Las Palmas es uno de varios que explotamos desde el Programa Mundial de Alimentos para ayudar en todo el mundo. Y hay otras ONGs y otras organizaciones de Naciones Unidas que colaboran también. El primer almacén se abrió en Brindisi, Italia. Y esta red de almacenes, este depósito, este almacén, ahora está hermanado con otro que hay en Dubái, otro en Panamá, otro en Malasia. Ahora vamos a abrir el de Las Palmas y pronto habrá otro muy pequeño pero muy especial en Ghana. Con cada uno de estos almacenes lo que logramos es dar al Programa Mundial de Alimentos y a la comunidad de ayuda humanitaria la capacidad de responder en menos de 48 horas. Y en los Balcanes y en las recientes inundaciones hemos podido responder en 24 horas, de hecho, porque tenemos las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades inmediatas de aquellos afectados por situaciones de emergencia o crisis importantes. O sea que no solo proporcionamos alimentos, sino también tiendas de campaña, medicamentos, cubos, palas, todas las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades más inmediatas después de una crisis. Todas estas cosas están almacenadas en estos almacenes de forma estratégica para cubrir todo el mundo, ¿no? Y por aire o por agua podemos transportarlos y así reducir el tiempo que tardamos en reaccionar y ayudar a estas personas que necesitan todas estas cosas para enfrentarse a una situación de emergencia, ¿no? Esto es lo que ayuda a salvar vidas. La siguiente cuestión hace referencia al agua, la formula Javier Carro, y dice: ¿cuál es la situación del agua y sus infraestructuras en África y cómo puede ser mejorada? Es una pregunta que me requeriría 45 minutos para responderla, pero bueno, ahora en serio, el agua es esencial para conseguir los objetivos de seguridad alimentaria, los objetivos de nutrición de los que estamos hablando. Cuando he hablado de nutrición y sobre todo del raquitismo, hablé específicamente de la necesidad de que colaboremos con aquellas agencias que garantizan acceso a agua limpia y potable, porque si podemos ofrecer a un niño alimentos nutritivos, pero ese niño no tiene acceso a agua limpia, pues tampoco va a cambiar mucho la cosa. Entra una cosa pero sale otra. O sea que sin agua adecuada no vamos a poder resolver el problema del raquitismo. El agua limpia y los alimentos nutritivos van de la mano. El reto del agua depende de los países. Hay lugares donde hay exceso de agua limpia y otros lugares donde no hay agua limpia o no suficiente. Uno de los retos en Jordania actualmente, en su apoyo a los refugiados que salen de Siria, es que está afectando a la capa freática de Jordania. Jordania es uno de los países con mayor deficiencia de agua o déficit de agua del mundo y por lo tanto el tener que satisfacer las necesidades de su propio pueblo, además de esos casi 600.000 refugiados, está dando lugar a lo que podría ser una crisis de agua, ¿no? Por lo tanto, este es un problema que es tan importante resolver como la seguridad alimentaria, porque son dos cosas que van de la mano. UNICEF, por ejemplo, está liderando el tema del agua en el ámbito humanitario, junto con el Programa Mundial de Alimentos, y estamos intentando ofrecer agua al mismo tiempo que ofrecemos alimentos en crisis como la de Siria, por ejemplo. Y trabajamos con las comunidades para asegurarnos de que tienen acceso a comida limpia y simultáneamente a alimentos nutritivos. Muchas veces trabajamos directamente con ONGs y con otros socios para, por ejemplo, instalar sistemas de bombeo, soluciones de desalación, etcétera, junto con los alimentos, ¿no? Vamos a hablar de alimentos de futuro
o de presente quizá, y de posibles soluciones. Ernesto Rodríguez dice que la comunidad científica internacional coincide en señalar que las microalgas pueden paliar algunos de los retos de la humanidad en el siglo XXI, en la alimentación, el medio ambiente y la energía, siendo las microalgas una fuente natural de grandes proteínas, lípidos y carbohidratos, y así como ácidos esenciales. ¿Cómo cree que puede aprovecharse esta nueva fórmula de alimentación desde su departamento? ¿Van a impulsar investigación con microalgas? ¿Ahí tenemos un futuro para el problema del hambre en el mundo? Bueno, de nuevo, la respuesta más rápida es que sí. El hecho de que algo no haya sido la solución en el pasado no quiere decir que no lo pueda ser en el futuro. Y el acceso a alimentos nutritivos que no existían hace 10 o 15 años definitivamente constituye una herramienta que nos permite identificar soluciones que valen para el Programa Mundial de Alimentos y para ayudar a las comunidades a las que atendemos. Hace poco he estado con un grupo de jóvenes que han desarrollado una plataforma para cosechar grillos. Los grillos son alimentos muy nutritivos. De hecho, los grillos en México forman parte de la dieta. Grillos y saltamontes. El reto es que solo se encuentran en ciertas temporadas del año. Entonces, lo que han hecho en México, con un sistema muy coste efectivo, ha sido conseguir, cultivar, entre comillas, grillos durante todo el año. Y ahora hacen harina de grillo y otras cosas que son muy ricas en proteínas y en otros nutrientes, ¿no? Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no algas? ¿Por qué no grillos? ¿Por qué no pescado sostenible? ¿Por qué no otras intervenciones de micronutrientes que solucionen estos problemas a los que nos enfrentamos como comunidad mundial? Lo que tenemos que hacer es dar acceso y llegar a las comunidades para asegurar que esto llega a la gente necesitada. Y puede sonar algo sencillo, pero no lo es. Siempre es más fácil decir las cosas que hacerlas, ¿no? Hace 25 años no teníamos acceso a ese tipo de soluciones con macronutrientes y micronutrientes que hoy utilizamos en muchos de los productos que consumimos, ¿no? Productos que resultan culturalmente aceptables para nuestras comunidades. Hemos pasado a utilizar estos alimentos como aditivos, ¿no?, de nuestros alimentos. ¿Por qué no utilizarlos como alimentos per se, ¿no? Como comunidad, yo creo que necesitamos más acceso y más distribución de ese tipo de nutrientes, sobre todo si son baratos o asequibles. Hay una pregunta de Ana Regina Segura, de AECID, sobre cuáles considera que son las delimitaciones, las competencias entre el departamento que usted dirige, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, y la FAO. Somos muy diferentes. La FAO es más operativa. Perdón, nosotros somos más operativos. El Programa Mundial de Alimentos estamos sobre el terreno. La FAO es una organización normativa y, por ejemplo, cuando queremos aumentar la cadena de valor o mejorar la cadena de valor alimentaria, la FAO es la que ofrece el qué y el cómo. Cuando se trata de aumentar la producción, la eficiencia, en la manipulación después de cosechar, la mejora de eficiencia de la cosecha, etcétera. Mientras que el Programa Mundial de Alimentos lo que proporciona son las herramientas como para poner en práctica el trabajo que hace la FAO. Y también somos los que ponemos el mercado. Preferimos comprar alimentos a pequeños agricultores y agentes para apoyar el desarrollo comunitario, no solamente satisfacer la necesidad de distribución de alimentos. Trabajamos de la mano con la FAO porque la ventaja competitiva que tiene cada una de nuestras organizaciones es diferente, pero las comunidades a las que atendemos son las mismas. Por eso es nuestra responsabilidad trabajar juntos para asegurarnos de que ponemos en práctica nuestras herramientas y así conseguir superar los retos.
Una pregunta, la formula Fernando Latorre, y dice si estaría de acuerdo con la afirmación de que el hambre ya no es solo una tragedia, sino también una amenaza para la estabilidad internacional y el desarrollo de los países. De nuevo, sí, la respuesta es que sí. Es el tema del que he estado hablando todo este tiempo. Estoy diciendo que esto no es una cosa que está bien hacer, que es agradable, bonita, eliminar el raquitismo, el hambre, aumentar la producción agrícola. No, no es solamente algo bueno, sino que es algo obligatorio. Todas esas cosas son obligatorias y como comunidad mundial esperamos conseguir desarrollar el potencial que tenemos todos en este mundo, y también es obligatorio si esperamos conseguir seguridad alimentaria, porque si como madre o como padre no tienes la capacidad de alimentar a tu hijo, eso va a hacer que sea más probable que seas más susceptible a los argumentos de aquellas personas que crean problemas en el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad. Fue Gandhi el que dijo a la madre de un niño hambriento, le dijo: un trozo de pan es el rostro de Dios. Y así es. No podemos vivir como comunidad global en este planeta aceptando que tanta gente se muera de hambre o pase hambre cada día. No podemos construir muros para protegernos de aquellos que no tienen nada. Vivimos en una sociedad realmente global. Hubo una época en este mundo en el cual los océanos nos separaban. Uno de los cardenales del Vaticano me dijo hace muchos años: los que vivís en Estados Unidos pensáis que vivís en una gran isla y que nada puede afectaros. Pero Estados Unidos luego se dio cuenta que no era así. Realmente somos vulnerables. Y aquí en Europa, pues 3/4 de lo mismo. Por supuesto que nos puede afectar y nos afectará. Pero lo que nos interesa que nos afecte es todas esas cosas buenas que podemos producir todos, ¿no? En lugar de enfrentarnos al peligro que supone el no ayudar, ¿no? Tenemos la oportunidad de mejorar las cosas, hacer que sea posible que todos los que vivimos en este mundo desarrollemos todo nuestro potencial, pero para eso necesitamos la colaboración de todos. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, gracias por las preguntas y gracias por escucharme hoy. Muchas gracias. Miss Cassen, in the name of all, thank you very much. De todos, muchísimas gracias y buena suerte. A Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, para que cierre este desayuno en nombre de sus patrocinadores. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer tanto a Ana Pastor como a Estarín Cousin las facilidades que han dado para estar esta mañana con nosotros. Tener la oportunidad de dirigirles unas palabras para cerrar el acto, en mi caso siempre es un honor, pero en este caso es un honor muy especial. Primero, por compartir mesa con Ana Pastor, nuestra ministra de Fomento, pero que anteriormente ha sido ministra de Sanidad y es médico como yo. En segundo lugar, por tener la oportunidad de escuchar a una personalidad de la altura moral de Estarín Cousin. Porque para quienes compartimos el ser sanitarios, sabemos que la vocación de servicio es algo que se nos demanda a los sanitarios y que, desde luego, de alguna manera dignifican a aquellos que la ponen en práctica. Es el caso de nuestra compañera Ana Pastor, que esa vocación de servicio ha avalado el poder desarrollar otras responsabilidades de servicio público, como está acreditando con su desempeño actual. Pero desde esa vocación de servicio, comprobar la altura moral de los planteamientos
de la señora Cousin. El compromiso cívico que representa para un sanitario es muy gratificante, porque los sanitarios somos conscientes de nuestras limitaciones en la lucha contra la enfermedad, que es una de las situaciones que producen desigualdades en los individuos en sociedades desarrolladas. Pero somos conscientes de que lo que verdaderamente produce desigualdades insuperables es no tener oportunidades desde la cuna. Y las deficiencias alimenticias, la ignorancia y la pobreza son los mayores factores de desigualdad. El compromiso de luchar contra este tipo de situaciones merece todo nuestro apoyo y por lo tanto estamos encantados de poder contribuir a que desarrolle su trabajo Etarín Cousin. Muchas gracias.